¿Cómo estamos, amigos? Acabamos de llegar a Sweet Home, Oregon. Estamos pasando ahora y llegando a Foster Lake. Estoy haciendo este video porque me gustaría compartir una historia que me pasó a mí, especialmente aquí, exactamente aquí en este parque. Hace 14 años llegué a este parque exactamente como lo estoy haciendo yo ahora. Foster Lake. Llegué por aquí. En aquel tiempo tenía una pickup truck. En aquel tiempo habían solamente 2 vehículos estacionados y no habían tantos vehículos como hay ahora. Aquí la gente viene a pescar, vienen a nadar, vienen a hacer de todo. Pero exactamente en este parque aquí fue que comenzó toda la historia. Aquí estaba yo estacionado, exactamente en este lugar aquí. ¿Cómo estamos, amigos? Les tengo una historia y la quiero compartir, especialmente con mis amistades. Primero que nada, saludo ya a mi tío en Carolina del Sur, mi tío Jaime, a un amigo que yo le debo muchísimo, a Fernando Rivera, un utuadeño como yo. Y saludo a mi familia en Utuado y a toda mi familia ya en Puerto Rico. Les tengo una historia que comenzó exactamente aquí, en este estacionamiento. Este es el pueblo de Sweet Home, Oregon. Este fue el pueblo donde mi hijo fue a la escuela superior aquí. So yo venía mucho a este pueblo. Detrás de mí está el lago de Foster. Muy bonito, se los voy a enseñar. Bellísimo. Está bien bonito. Está muy bonito. Este es el lago de Foster. So, aquí en este estacionamiento donde yo estoy parado fue donde comenzó toda la historia. ¡Wow! ¿Cómo estamos, amigos? Acabo de llegar. Fui a un pueblo que se llama Sweet Home, donde pasó la historia que les quería contar, pero la quería contar desde el parque. Lo que pasa es que el departamento de bomberos acaba de llegar y nos pidió que nos moviéramos porque iban a hacer un training entre rescatando a alguien en el lago o algo así. So, acabo de llegar a mi casa. Decidí hacer el video aquí dentro de mi casa y les quiero contar una historia que yo la encuentro bien interesante. Para empezar, voy a servirme un poquito de lambrusco. Mi nombre es Elías Negrón Matos. Yo nací en Utuado, Puerto Rico. Soy utuadeño. Toda mi familia es de Utuado. Llevo casi la mitad de mi vida en Oregon. Llevo mucho tiempo aquí. Yo tuve, no es que me pasó algo, es que tuve un encuentro con una persona en Sweet Home, Oregon, y me gustaría contarle la historia. Hace 14 años, en aquel tiempo yo estaba muy saludable. Estaba haciendo ejercicio, había hecho una dieta, tenía mis 2 riñones, yo tengo uno ahora. Y cada 2 o 3 veces a la semana corría. Entonces un día me levanté en la mañana y me fui para Sweet Home. Mi hijo estaba en la escuela superior de Sweet Home. Ahí fue donde se graduó mi hijo Ángel, quien actually lleva el nombre de mi abuelo por parte de madre, Ángel Matos. ¿Qué pasa? Que me fui manejando, llego ahí y estaba una temperatura como 95 grados de bien caliente. Salgo de mi vehículo y me voy a correr. Y voy a correr alrededor del lago que ustedes vieron en el video anterior.
fui a recorrer al lago y a mitad yo paré y había un agente había un agente de la autoridad de carreteras trabajando. Y yo dije, oiga, le pregunto yo en inglés, oiga, ¿me puede decir? Yo estoy parqueado al otro lado. Si yo sigo directo o me reviro, ¿cuál es más cerca? Y el señor me dice, absolutamente, si usted sigue, es más cerca. So, empecé a correr, me cansé, empecé a caminar y me doy de cuenta que el señor me jugó una broma muy pesada. A mí no me gustó la broma. Sigo caminando, empiezo a sudar, un calorón que había, ya yo estaba cansado y me pongo más enojado de lo que ya estaba. Y después de 20 o 25 minutos de caminar, estaba bien molesto. Y llego a mi carro. Cuando llego a mi carro, lo que quiero es encender el vehículo y ir al otro lado del lago y confrontar a ese señor. Yo decía, oye, ¿por qué carajo tú me hiciste esa broma? Yo quería confrontarlo. Yo estaba bien molesto. Perdón. ¿Qué pasa? Que llego ahí y veo que hay un edificio ahí como un building y tiene mapas del lago. Y bien rápido yo dije, yo voy a ir a chequear qué lejos está el lago, cuántas millas, a ver si hay las millas. Y voy a confrontar al que me hizo la broma. Y yo estaba bien molesto. Y de momento sale un señor, escucho una voz de un señor que me dice, ¡Hey! ¡Hey tú! Me está hablando en inglés. ¡Hey you! ¿Qué tú quieres saber del lago? Y yo le digo, señor, por favor, déjeme tranquilo que yo no estoy de un buen humor. Estoy molesto. El señor prende otro cigarrillo. El señor era como una estatura como de 6'2", 6'3", una persona bien alta. Con un pelos blancos en el pecho, la camisa desaborosa. Tenía botones, pero la camisa estaba abierta. Un puro americano. Y voy y miro, y yo estoy bien molesto. Y me dice, ¿qué tú quieres saber del lago? Yo vivía ahí abajo donde está el lago. Y yo, ok, señor, por favor, déjeme tranquilo ya, ¿no? ¿Qué pasa? Estoy bien molesto y voy en dirección de mi vehículo. Y digo, ya me voy. Y antes de llegar a mi vehículo, escucho que el señor dice, hey you, hey tú, where you from? ¿De dónde tú eres? Y yo, aquí vamos a empezar con la misma vaina de nuevo. Y yo, en aquel tiempo, ignorante, lo que sea, bien molesto, le dije, señor, ya déjeme tranquilo, yo no tengo tiempo para usted, le dije. Y el señor me dice, where you from? Y yo, de mala gana, le contesto y le digo, señor, yo soy de Puerto Rico. Abro la puerta y me voy a sentar en el asiento y él dice, I've been there. Yo he estado ahí. Me dice con unos dedos bien largotes. Me dice, yo he estado ahí. Y yo, tendría de sentarme, voy afuera y digo, yeah, right. ¿Qué tú carajos has estado tú en Puerto Rico? ¿Qué pasa? Que el señor se ofende, pero ofendido. Entonces él viene en dirección hacia mí, como molesto. Y yo dije, lo que yo estaba pensando, exactamente lo que yo estaba pensando, yo dije, le voy a meter un puño en el pecho, lo más duro que pueda. Cuando caiga al piso, me meto al carro y me voy. Si me quiere llamar a la policía más tarde, yo dije que el señor me estaba molestando. Eso sinceramente fue lo que yo estaba pensando. Yo estaba ya listo para confrontarlo. Se acerca, pero no llega muy cerca de mí y me dice, yo he estado ahí. Oiga, señor, ¿dónde usted ha estado? Y el señor me dice, yo he estado en Utuado. Ustedes han hecho, cuando estaban en la escuela, hicieron algo como malo o una broma y te agarraron en el momento de hacerlo, de hacer una maldad. Así me sentí como que me agarraron, como el señor me dice, yo he estado en Utuado. Y yo ahí como en shock, como sorprendido, tranco la puerta. Y yo le digo al señor mucho más alto, un desconocido, un puro americano con un pelote blanco, pelos blancos en el pecho. Y él prende otro cigarrillo, el humo del cigarrillo, una, me ponía de mal humor, y dos, cuando tú
estás corriendo, no quieres oler el cigarrillo. Pego el cigarrillo y me dice, yo he estado mutuado en inglés. El señor no habla nada de español. Y le pregunto, ¿y cómo tú dices que tú has estado mutuado? Explícame. Y me dice el señor, bueno, déjame decirte, mi mamá era mutuado de una familia, en lo que me dijo en inglés, una familia como pudiente, de dinero, que estaban bien, eran adinerados, tenían dinero. Y me dice, mi mamá, cuando estaba en la escuela, descubrieron que ella era como una artista. Ella podía pintar, ella podía dibujar, ella hacía muchos dibujos y todo el mundo le dijo a la familia, especialmente al papá, que ella tenía un futuro. Ella puede ser una pintora de cuadros de arte. ¿Qué pasa? Que en aquel tiempo había una escuela, no sé si todavía está, nunca me explicó el señor el nombre de la escuela, pero me parece que él mencionó como que era por Massachusetts, Connecticut, era en la parte este de los Estados Unidos, una escuela de artes. ¿Qué pasa? Que el papá pagó todo ese dinero y la mandaron a ella a esa escuela de artes. Pero aquí es donde se juega la jugadita. Cuando yo estaba en la escuela, estamos hablando de los años, me imagino que es 1920, 1925, 1930, no estoy seguro. Pero era en los años tempranos de los 900. En aquel tiempo, como éramos territorio y seguimos siendo territorio de los Estados Unidos, en aquel tiempo no sé cuál era la cuestión, pero había lo que llamaban aquí en inglés pen pals. No sé si fue que le preguntaron a estudiantes o un proyecto. Empezaron a mandarle correspondencia o cartas a soldados americanos. Ella, cuando estaba en la escuela, le mandó una carta a un soldado. Y ese soldado, por algunas cuestiones del otro mundo, no entiendo, no sé completamente cómo fue toda la cuestión, le mandó una carta para atrás. En aquel tiempo dice él que la mamá le dijo que las cartas tardaban muchísimo, pero que no se escribieron solamente una, se mandaron cartas entre ellos. ¿Qué pasa? Que cuando la mamá de él llega a los Estados Unidos, en vez de irse para esa escuela, la escuela de artes, que se supone que ella tenía que ir, ya traía el dinero, ya todo. La señora dice, nah. Escuchen esto, atraviesa los Estados Unidos, a través de los Estados Unidos, sin haber estado en Estados Unidos, y ella llega al pueblo de Sweet Home. ¿Por qué ella llega a Sweet Home? El soldado que ella le mandaba cartas era un soldado del pueblo de Sweet Home, Oregon. Perdón. Pero el señor estaba estacionado en Washington, en el estado más arriba de Oregon. Él estaba estacionado. ¿Qué pasa? Que cuando la mamá de él llega ahí, lo que él me dijo, las palabras que él dijo, como si le hubiera mandado un telégrafo o como una especie de comunicación. Y él pide un pase, le da un pase creo que por una semana o dos. Y él viene a Oregon. Y ahí se encuentra con la mamá de él. Y dice que la mamá le contó que cuando ellos se encontraron ya ellos tenían sentimientos, yo solamente por las cartas, pero al encontrarse y al comunicarse, terminaron casándose. ¿Qué pasa? Que la familia en Puerto Rico, en Utuado allá, la creen a ella en la escuela de artes. No sé cómo, cuándo, pero me explica él que llega un momento en que descubrieron que no estaba en la escuela y me cuenta él que su abuelo, el papá de su mamá, vino con un hermano de la mamá de él. Quiere decir que el abuelo de él vino con un hijo. Y vinieron a través de los Estados Unidos y llegaron a Sweet Home con la intención de llevarse a la mamá. ¿Qué pasa? Que la mamá... déjenme apagar el teléfono porque que no vaya a ser que me vayan a llamar. La mamá ya se había casado.
So, la intención del papá era llevársela, pero ya ella era esposa de un soldado americano. No hay que llevarse que es la esposa de otra persona. So, me dice que después de eso se pusieron de acuerdo. Él siguió ayudándola con dinero. Otros familiares vinieron de allá para acá, porque ella se los trajo para acá. Entonces, yo muy emocionado, yo le digo, oiga, discúlpeme. Le quiero pedir disculpas por haber sido tan grosero con usted. Yo estaba bien molesto y me dice, yo le entiendo. Y yo le digo a él como una palabra como, sir. Lo llamé a él como, oiga, señor. Y me dice, no me llame señor, llámame Bob. Y yo le digo, discúlpeme. Y me dice, no hay problema. Y me dice el señor, yo tengo muchas fotos del pueblo de Utuado, de los años early 1900, de los 1900. Y yo, ¿de veras? Sí, tengo unas fotos que mi mamá tenía, yo las tengo. Me gustaría compartirlas otro día, me gustaría hablar con usted. Y yo digo, qué historia tan increíble, eso parece como en películas, le digo. Y yo, ok. Ya se me quitó la rabieta, se me olvidó que tenía que ir al otro lado a encontrar al pescuezo ese que me hizo la broma, que me mintió. Y ya estoy como emocionado de haber encontrado a alguien que ha ido a Puerto Rico. Y entre toda esta conversación, no pongo atención y no pregunto nada. So me despido y le digo, me dice, cuando vayas a Sweet Home, yo siempre estoy en el banco sentado ahí, dándome un cafecito, fumándome un cigarrillo. No hay problema. ¿Qué pasa? Que me voy a montar en el vehículo, en aquel tiempo una pickup truck, una Titan, y abro el vehículo y me recuerdo que me siento. Y yo digo, espérate, si tengo que ir le voy a preguntar el nombre de la señora, me cago en jayete, no le pregunté. Se abro la puerta, no había prendido el vehículo todavía, y salgo para afuera y camino donde él. ¡Ey! Y él revira para atrás, me dice, dígame, óigame, ¿cuál es el nombre cuál es el nombre de su mamá? Y me dice, mi mamá se llamaba Cándida Pérez. Y era como si me hubieran dado una cachetada en mi cara, como otro momento de esos de, got you, like, yo impresionado, me dice ese nombre. ¿Qué pasa? Que cuando yo era chiquito, joven, en mi niñez, cuando yo iba a visitar a mis abuelos, especialmente los abuelos míos en la montaña, en Sabana Grande, como si uno fuera para allá arriba, mi abuelo Ángel, él trabajaba en la finca todo el tiempo. En aquel tiempo todavía estaba trabajando en la finca. So, se iban a trabajar en la mañana, talando para lo del café, todavía tenían tabaco, todavía tenían todas esas cuestiones, vacas, ordeñaban vacas, toda esa vaina. So, yo venía porque en aquel tiempo nos habíamos mudado para el pueblo de Atillo, pero siempre estamos conectados y siempre íbamos a casa de mis abuelos. Y cuando él llegaba, desde yo irme a ver televisión o irme a jugar con mis primos, a mí me fascinaba sentarme o acostarme en la otra hamaca y escuchar a mi tío, a mi abuelo, con las historias. Me contaba historias que él fue descalzo a la escuela y yo, no, tío, abuelo, no me... De verdad, sí, yo llegué a ir a la escuela y yo estaba descalzo, fui a la escuela unas veces. ¿Qué pasa? Que me contaba historias y yo me recuerdo que una vez en una conversación de la finca y la colindancia de la otra finca, que si Pedro Alberto, que si esto, yo me recuerdo que él mencionó una vez el nombre de Cándida Pérez. No sé qué historia me estaba contando, pero ese nombre lo había mencionado. So, le digo al señor, oiga, me da un minuto. Y entonces llamo a mi mamá, que en aquel tiempo, y todavía está allá viviendo con mi hermana, y la llamo. Entonces llamo a mi madre, y mi madre es, como siempre, mi madre, ay, Dios te bendiga, el Señor esté contigo, y me saluda, y me pa' acá y pa' allá, y bien emocionada, bien dulce. Porque yo soy el único hijo que está lejos. Los demás, mi hermano y mi hermana están en Puerto Rico. Y cada vez que yo hablo con ella, siempre me bendice como por media hora antes de hablar conmigo. Y le digo, mamá, acabo de conocer a una persona aquí. Estaba corriendo y le cuento bien rápido ahí. Y le digo, mamá,
Él dice que la mamá se llama Cándida Pérez. Y me dice el señor, y me dice mi mamá, Jun, a mí nadie me llama Elías, me dicen Junior, y mi mamá a veces corto me dice Jun. Jun, ¿sabes algo? Esa señora es familia de tu abuelo. Y yo, ma, ¿cómo es la familia de mi abuelo? Si mi abuelo es Ángel Mato. Pero Junior, ¿cómo que Ángel Mato? Tu abuelo es Ángel Matos Pérez. Y yo me cago en jayete, ma, me tengo que ir, voy a decirle a él, yo emocionado, todavía me emociono. Yo le digo, ma, le voy a decir a él que mi abuelo era familia de la mamá de él. Y mi mamá me dice, Junior, espérate. Y yo, dígame, ma, él es familia de tu otro abuelo. Ma, familia de mi otro abuelo. Pues claro, me dice mi mamá. Pero Pedro Negrón. Pero muchachos, si es Pedro Negrón Pérez. Y yo me cago en jayete. Entonces, uno crece en familias y a veces a uno le dicen las cosas o se las cuentan. Pero hay cosas que cuando uno es niño o joven no son importantes. Pero le pregunto a mi madre, ma, ¿quiere decir que mis abuelos eran primos? Pues claro, me cago en jayete. Acabo de en ese momento descubrir que mis abuelos eran primos. Primos hermanos. ¿Qué pasa? Que le digo, ma, me tengo que ir. Y me dice mi mamá, Jun, espérate. ¿Cómo que espérate, ma? Esa señora era familia de tu abuela. ¿Qué abuela? Pues la abuela tuya, mi mamá. Y yo, pero me cago en jayete, mami, ¿cómo va a ser familia de abuela si abuela era Matos? Pero Junior, preguntar al señor, la mamá de él se llama Cándida Pérez Matos. Y yo me cago en rayete, no puedo creerlo. Yo emocionadísimo. Me despido de mi madre y le digo, ma, ahorita te llamo. Entonces cuelgo y le digo al señor lo que acabo de descubrir. El señor mide era bien alto y puro americano. Cuando le digo, el señor se emocionó más que yo actualmente. Vino hasta me echó los brazos y me dice, qué bueno que tengo un primo, me dice. Entonces me dio gracias porque él olía cigarrillo, pero ni me importó. Yo estaba emocionado. Entonces empezamos a hablar y me dice, ¿cómo puede ser posible? Entonces me dice, quiero verte de nuevo para darnos un café, comer juntos y enseñarte las fotos. Pasan 3 o 4 meses y en aquel tiempo yo estaba en procesos de divorcio y todas esas cosas. Tenía muchas cosas personales en mi vida y yo no vivía en Sweet Home, yo vivía en otro pueblo cerca de Sweet Home. ¿Qué pasa? Que pasa 1 año y medio y un día voy para Sweet Home, tenía mis días libres, estaba de vacaciones y voy a buscar a Bob Perry. Así fue que me dijo él. Y estuve como 8 o 9 meses buscando. Hablé con el postmaster, hablé con la policía, hablé con gente que llevan años viviendo y nadie. Después de 2 años, estoy sentado en mi casa un día y estoy en la computadora y de momento hay como unos anuncios de obituaries de funerarias o cosas así. Y me dio la idea de llamar a la funeraria de Sweet Home. Entonces llamo a la funeraria de Sweet Home y el señor, bien buena gente, me saluda y me habla y me dice, ¿qué estás buscando? Yo estoy buscando a esta persona y le cuento como la historia y él me dice, oiga, esa historia está increíble. Y me dice ahí mismo, oiga, mi amigo acaba de comprar un periódico aquí, el periódico local, y no les va muy bien. ¿Yo puedo usar tu historia para que la ponga en el periódico? Y yo le digo, sí, no hay problema. Yo no sé por qué no. Y me dice, no encuentro a ningún Bob Perry. No encuentro. Después de hablar 5 minutos con él, me dice, oye, el pueblo donde tú dices que tú eres se deletrea U-U-T-E-A-D-O.
Yeah, Utuado, that's my town, that's where I'm born. Y me dice el Señor, ¿tú sabes por qué tú nunca encontraste al Señor? El Señor no se llamaba Bob. El Señor se llama José Manuel Bud, B-U-D. Entonces, el señor de la funeraria me explica que por cuestiones legales hay cosas que no me puede decir. Pero me dice, tiene 3 hijos, 2 varones y una mujer. Me despido del Señor, le digo gracias por ayudarme, pero me pongo muy triste porque me dice que el Señor murió 6 meses después de yo haberlo conocido. Murió de cáncer. Ahí fue que descubrí que el Señor había ido a Corea. Él fue a Corea, a la guerra de Corea. Él era veterano. Me fui a mi casa un poco triste porque me acaba de la noticia que él había muerto. Entonces busco y empieza entonces a buscar a sus hijos y los conozco a todos. Había uno que era luchador de olímpicos en la escuela y los conocí a los 3. ¿Qué pasa? Que para terminar la historia, uno de ellos me dice, óigame, si tú caminas media milla de tu casa sin manejar, ahí vive la media hermana de Cándida. Ella también es de Utuado. Y yo, pero ¿y cómo va a ser posible? Me da la dirección. Me da la dirección y conocí a Mónica, una de las señoras más dulces que yo he conocido en mi vida entera. Una chulería. Una persona tan y tan dulce, qué chulería que la conocí. Ella murió creo que hace 2 años. No, casi 3 años van ahora de muerta. Hice mucha amistad con ella. Ella me dice que ella era de Tetuán. De Tetuán. Me gustaba la forma que ella decía Tetuán. Y hace como 4 o 5 semanas estaba en Florence, un pueblo como a 1 hora de aquí, y recibí una llamada de alguien que me quería conocer. Y cuando voy para allá, Cándida tuvo una hija, hermano de José Manuel Bud Perry, y conocí el hijo de ella. No pude ver a la señora porque las cuestiones del COVID-19 están bien feas aquí en algunas partes. Y ella tiene una edad avanzada, para protegerla a ella no pude verla, pero muy pronto la voy a conocer. Me acaban de decir, hace como un mes, estaba hablando con alguien en Utuado, con Carlos, y él me estaba explicando que Cándida tiene el hermano menor, vive aquí en Sweet Home, se llama Heriberto Pérez Rodríguez. El papá de Cándida se llamaba Manuel Pérez. Coincidencias de la vida, que esa persona que yo conocí, que por poco nos agredimos o por poco yo lo agredo a él, increíble. Para terminar, yo llevo casi 23 años aquí en Oregon. Y yo les puedo decir que yo he conocido solamente 7 o 8 personas de Puerto Rico. Imagínense ir a las montañas, a un pueblo en el medio de las montañas, y conocer a alguien que su origen sea de Utuado, Puerto Rico. Es increíble. Espero que les haya gustado la historia. Siempre amo mucho Utuado, utuadeño hasta que yo muera. Amo a mis tíos, mi niñez, toda mi niñez fue en Utuado. Un saludo a toda mi familia, a los Negrones, a los Cruz, a los Matos, a los Pérez. Y creo que hay unos Rodríguez también, voy a decir los Rodríguez. Pero un saludo a todo el mundo y un saludo allá a todos mis tíos en Utuado. Y siempre en mi corazón, ese pedacito de tierra allá en la montaña en Sabana Grande, donde mi abuelo vivía, ese pedacito lo llevo en mi corazón. Me despido. Saludos a todo el mundo desde Oregon. Ahí nos vemos.